Mis hermanos, buenas tardes. Un nuevo año, ¿no es cierto? Iniciando los cultos. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos que están integrados en este grupo de WhatsApp, a los que lo van a ver ahora, ¿no es cierto? Y a los que a lo mejor lo van a ver en una hora transferida. El Señor también bendiga grandemente a nuestros pastores, ¿cierto? A los oficiales de la iglesia, a los consejeros. Y también, ¿cierto? En forma muy especial a mis hermanas profetas de nuestra iglesia. Primeramente agradezco a Dios, ¿no es cierto?, por darme un nuevo año de vida, por tener, cierto, también a mi familia, a mis hermanos, bien, gracias a Dios, por todas las bendiciones, aún no mereciéndolas, cierto, siempre Dios hace grandes cosas con sus hijos, en su amor, en su misericordia, que Él es fiel para con nosotros. En esta hora, mis hermanos, es quizá un poco raro, dirá por qué, cierto, está al aire libre, que también es bueno, mis hermanos, mucho encierro también a veces no hace bien. Doy gracias a Dios porque puedo ver, cierto, un día más de vida. Y también, cierto, me nació realizarlo, cierto, en mi hogar, en mi patio. Así que lo importante, ¿no es cierto?, es hablar de la palabra del Señor, que es lo que cada día, ¿no es cierto?, los convoca, mis hermanos, como hijos de Dios, y tienes que alimentarlo espiritualmente. En esta hora, mis hermanos, voy a realizar una oración en el nombre del Señor. Así que inclinamos nuestro rostro. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, mi Señor Jesús amado, damos gracias, Padre amado, por que usted lo ha concedido, un día más de vida, un día más de salud. Padre Celestial, te pedimos perdón también por nuestras ofensas, por nuestras iniquidades, Padre amado, porque sabemos que somos faltos delante de su presencia. Más bien usted, mi buen Dios, sea ayudándonos en esta hora, sea ayudando a mi vida, Padre Celestial, para poder hablar de su palabra, bendito Salvador, dándome cada día la sabiduría, el entendimiento, mi Señor, para que con mi boca, con de nuevo, yo pueda hablar de su palabra. Bendito Dios, que esta palabra sea de bendición para todos mis hermanas que están en este grupo, Padre Celestial, que puedan oír, Señor amado, su voz, Padre Celestial. Sabemos que su palabra, bendito Dios, la profeta mayor, sabemos que toda su escritura es inspirada por usted, Padre amado, bendito Dios, y que esta palabra no vaya vacía, Señor, sino que pueda caer en buena tierra, Padre amado, y pueda dar su fruto. Bendito Dios, en esta hora te ruego, Padre amado, una bendición en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, por esta oportunidad no voy a cantar. Eh, Siempre lo hago en compañía de mis hijos. Yo me toca, mis hermanos, pero en esta oportunidad no lo voy a hacer. Confiando en Dios, cierto, que Él será con mi vida. Sé que también ha sido con ustedes, mis hermanos, esperando, cierto, que sea un año de bendición. Muchas veces eh, pensamos, cierto, que el futuro es incierto, pero nosotros, cierto, estamos bajo el amparo de nuestro Dios y sabemos que Él es el que maneja nuestra vida, Él es el que lo ciñe, mis hermanos, y dependemos de Él. Así que todo, cierto, dejárselo en la mano del Señor. El día de mañana no nos pertenece, el día de mañana es del Señor. Así que en esta hora, mis hermanos, de inmediato vamos a pasar a dar lectura a la palabra del Señor, que realmente es lo que me gusta hablar. Me gusta, ¿no es cierto?, estudiar la palabra del Señor. Muchas veces, ciertas veces somos un poco dejados, pero esperando, cierto, que este año también podamos cada día aprender más de ella. En esta hora, ¿no es cierto?, la vamos a encontrar en el primer libro de la Biblia, ¿no es cierto?, en el libro de Génesis. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y posteriormente también, cierto, después vamos a dar lectura, ¿no es cierto?, al Evangelio según eh, San Mateo también, ¿no es cierto?, en el capítulo 24. Dice: Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios una pareja y el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos.
En el Evangelio según San Mateo capítulo 24, en el versículo 37 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se les llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El Señor, ¿no es cierto?, añada bendición a su palabra. Mis hermanos, una historia, mis hermanos, una palabra, mis hermanos, de quizá muy antigua, mis hermanos, porque recordemos, mis hermanos, que estos hombres, Noé, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que Dios, ¿no es cierto?, lo encontró justo ante su presencia. A lo mejor todos podemos pensar, mis hermanos, que en aquellos tiempos, mis hermanos, en comparación de ahora, ¿cierto?, hay muchas diferencias, muchísimas diferencias, mis hermanos, porque sabemos, ¿cierto?, que la vida, ¿no es cierto?, que se vivía en aquellos tiempos era muy diferente a la que vivimos ahora, en muchos aspectos, ¿no es cierto?, en aspecto tecnológico, ¿no es cierto?, la ciencia ha ido aumentando cada día, ¿no es cierto?, y sabemos, mis hermanos, que el mandato, ¿no es cierto?, la orden que dio Jehová a Noé, mis hermanos, no era una cosa fácil, no era algo tan simple, mis hermanos. El construir, ¿no es cierto?, un arca. Jehová Dios, ¿cierto?, puso los ojos en Noé, un varón, mis hermanos, que tenía su familia, que tenía, ¿no es cierto?, ya, ¿no es cierto?, organizada su vida en aquel lugar, en aquel territorio, pero cuando Dios, ¿no es cierto?, mandó a este varón, mis hermanos, construir esta arca, le dijo, ¿no es cierto?, que también, no solamente, ¿no es cierto?, y tenía que dejar entrar a su familia, sino también, mis hermanos, que a todo animal, ¿cierto?, limpio, ¿no es cierto?, que tomara las parejas, ¿no es cierto?, y también tenían que entrar en aquella arca. Mis hermanos, a lo mejor solo puede parecer extraño cuando dice de todo animal limpio. Sabemos, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel, mis hermanos, antiguamente habían animales, ¿cierto?, que se consideraban inmundos. Pero, mis hermanos, Dios, ¿no es cierto?, tenía, ¿no es cierto?, todo en sus manos. Él lo había, ¿no es cierto?, hecho, y dice su palabra, ¿no es cierto?, porque iba a venir, mis hermanos, dice, porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra y todo ser viviente que hizo. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Un hombre, primeramente, ¿no es cierto?, podemos decir, una característica de él, que no es cierto, fue un hombre obediente. Un hombre, ¿no es cierto?, que quizás obedeció a la voz de Dios, mis hermanos, sin escatimar, ¿no es cierto?, a lo mejor, mis hermanos, sin cuestionar nada lo que Jehová Dios le había mandado a hacer. Y dice que él tenía que entrar, él, ¿no es cierto?, su familia y los animales. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, que iba a venir esta lluvia, ¿no es cierto?, esta tormentosa lluvia, mis hermanos, que iba a llover 7 días y de noche, mis hermanos, que esta agua no iba a parar. A lo mejor podemos decir por qué Dios, ¿no es cierto?, ahora podemos pensar por qué Dios iba a mandar, ¿no es cierto?, este gran diluvio a este lugar, mis hermanos, a esta tierra. Pero si lo vamos, ¿no es cierto?, al Evangelio según San Mateo, los versículos que leímos, dice la palabra del Señor en el capítulo 24, versículo 37, dice: Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Esa fue la causa, mis hermanos, por qué Jehová Dios mandó este diluvio. Podríamos decir un castigo de Dios sobre este pueblo, sobre esta nación. ¿Y el por qué, mis hermanos? Porque dice que el mundo, mis hermanos, estas personas se estaban, ¿cierto?, comiendo y bebiendo. Así dice textualmente en la palabra del Señor: comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. O sea, mis hermanos, prácticamente ellos estaban, ¿no es cierto?, su mente ya, ¿no es cierto?, ya no estaba
mis hermanos, enfocada, ¿no es cierto?, al temor de Dios. Sus pensamientos, ¿cierto?, estaban alejados de lo que era, mis hermanos, el temor de Dios, lo que era la justicia de Dios. Y a Jehová Dios, ¿cierto?, no le agradaban estas cosas. Cuando hacemos, ¿no es cierto?, una comparación de lo antiguo, ¿cierto?, con los tiempos de hoy, también tenemos que recordar, mis hermanos, que en aquellos tiempos los hombres vivían muchos años. Los hombres, mis hermanos, ellos también tenían su cultura, ¿cierto?, sus civilizaciones, y también, ¿cierto?, en su corazón había entrado quizás el orgullo, ¿no es cierto?, la soberbia, y a lo mejor, ¿cierto?, a donde, porque también la Biblia lo menciona, también dice que en esos tiempos, mis hermanos, hubieron gigantes en la tierra, hubieron hombres, ¿cierto?, quizás, ¿cierto?, de renombre, mis hermanos, muy conocidos, pero dice la palabra del Señor que Jehová Dios puso los ojos en Noé, puso los ojos, ¿cierto?, en este varón para construir esta arca, mis hermanos. Cuando en el Evangelio de San Mateo, mis hermanos, cuando Mateo, ¿no es cierto?, un apóstol, dice que hace la comparación, mis hermanos, cuando Jesús, ¿no es cierto?, predicaba, mis hermanos, y enseñaba, ¿no es cierto?, cuando anduvo con la tierra, y habló sobre la venida del Hijo del Hombre, y la compara, mis hermanos, como en los días de Noé. Y la compara como en los días de Noé. Si nosotros hoy día podemos meditar y pensar, mis hermanos, ¿cómo está hoy día el mundo? ¿Están bebiendo? ¿Están comiendo? Sí, mis hermanos. Pero no me refiero solamente, mis hermanos, a un tipo, ¿cierto?, solamente del comer, de alimentarlo, porque también es necesario. Sin embargo, mis hermanos, si nosotros buscamos la Biblia, mis hermanos, también lo habla de la glotonería, lo habla del pecado de la glotonería, el beber, ¿no es cierto?, en forma exagerada. Hoy día podemos ver, mis hermanos, que ya no hay una fiesta, mis hermanos, si no hay cerveza, si no hay vino, ¿no es cierto?, si no hay cosas, o sea, si no hay esas cosas, hoy el mundo no la pasa bien. El mundo hoy día cada día se está olvidando de Dios, cada día, ¿cierto?, lo está sacando de sus vidas, mis hermanos. Extremadamente, ¿cierto?, hoy día el mundo está en un afán, en un consumismo, mis hermanos, quizás exagerado. Recordemos, mis hermanos, que ¿por qué Jesús, no es cierto, nuestro Señor Jesucristo hace esta comparación, mis hermanos? Y dice que mandó esta lluvia porque Él quería, cierto, que los hombres, mis hermanos, de aquel momento, mis hermanos, que estaban en los tiempos de Noé, ¿no es cierto?, murieran, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron. Dice que Noé les predicó muchos años estuvo predicando, predicando, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Dice que Él estaba construyendo, predicando, ¿cierto?, que venía un gran diluvio. Y la gente, ¿qué hacía, mis hermanos? No le obedecía. La gente se burlaba, mis hermanos. Y hoy día, ¿no es cierto?, hoy día también pasa lo mismo. Hoy día, mis hermanos, ya no queremos escuchar predicaciones, ya no queremos oír la voz de Dios, mis hermanos. Hoy día, aún en la televisión, si usted prende la televisión, está un tarotista, mis hermanos, está uno que le lee las estrellas, que le lee las cartas, mis hermanos. A eso se le da mucha auge, hoy día se le da mucha pantalla, mis hermanos. Pero muchas veces la palabra del Señor cada día, cierto, quiere ser quitada, mis hermanos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo hace esta comparación, porque así dice que así va a estar. Así va a estar también cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga nuevamente a la tierra. Porque dice que en ese momento, ¿no es cierto?, cuando Noé, mis hermanos, construyó esta arca, dice que cuando ya, ¿cierto?, esas puertas fueron cerradas, ¿cierto?, ya nadie la pudo abrir. Ya nadie, ¿cierto?, pudo entrar al arca, mis hermanos, porque ya no le había predicado. Ellos ya tenían conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que venía, y ellos no quisieron obedecer. Hoy día también, ¿no es cierto?, a lo mejor Dios nos lo ha mandado a nosotros que construyamos un arca, Dios nos lo ha mandado, ¿no es cierto?, que construyamos un refugio material para escondernos, ¿no es cierto?, de este mundo, de la maldad. No, mis hermanos, porque la palabra de Dios también lo dice, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, sí la vamos a tener, pero hoy día el Señor, ¿cierto?, lo que nos quiere hablar, ¿no es cierto?, de su segunda venida, mis hermanos, de que así va a ser, mis hermanos, de que hoy día no todos están oyendo la palabra del Señor, de que no todos están poniendo atención, ¿cierto?, a la predicación, a la lectura de la palabra del Señor. Muchas veces, ¿cierto?, ponemos palabras, cosas nosotros que no están en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no está la escritura, ¿cierto?, no está la enseñanza, mis hermanos. Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver que Jesús hace esta grande comparación, dice que casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, mis hermanos. Y todos esos hombres perecieron, todas esas personas perecieron, mis hermanos, por no obedecer. Cuando vengan, ¿cierto?,
nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, a la tierra, dice que cuántos años, mis hermanos, más de 2000 años, ¿cierto?, predicando, ¿cierto?, que Jesús va a venir, mis hermanos. Sabemos que Él ya no va a venir, ¿cierto?, como un cordero manso y humilde, ¿cierto?, sino que dice que todo ojo lo verá, dice, ahí en las nubes, ¿cierto?, aparecerá, mis hermanos. Es por eso que nosotros hoy día no tenemos, ¿no es cierto?, que hacer oídos sordos a la palabra del Señor, sino que nosotros hoy día tenemos que oír, ¿cierto?, y ponerla por obra, mis hermanos, y que no entre en nosotros, ¿no es cierto?, quizá este afán, mis hermanos, mis hermanos, de solamente, ¿cierto?, estar, ¿no es cierto?, quizá en comiendo, bebiendo solamente, mis hermanos, y no en la intimidad con Dios, porque qué hermoso, mis hermanos, es estar en la intimidad con Dios, ¿no es cierto?, en donde aún, ¿cierto?, ni el esposo ni los hijos saben lo que usted hace, aún solamente Jehová Dios, ¿cierto?, sabe lo que usted hace, ¿no es cierto?, en el hogar, ¿cierto?, en su hogar, mis hermanos. El Señor, ¿no es cierto?, a través de esta palabra, hoy día lo sea ayudando, mis hermanos, lo sea eh, quizás, ¿no es cierto?, tomando un nuevo, una nueva fuerza, mis hermanos, una nueva fuerza, mis hermanos, este año, para que nuestra fe no sea debilitada, para que quizás aún hemos tenido a lo mejor dificultades en cada familia, a lo mejor han habido pérdidas, mis hermanos, que a lo mejor han aparecido enfermedades, a lo mejor muchos proyectos se han visto quizás ahí, ¿no es cierto?, puesto en espera, mis hermanos, ya no, que a lo mejor no se han llevado eh, como nosotros hemos pensado, mis hermanos, pero si estamos en la mano de Dios, mis hermanos, tenemos que esperar el tiempo de Dios. Pero a través de esta palabra, ¿no es cierto?, lo que sí debemos estar preparados, ¿cierto?, es la venida del Señor. Como hijos de Dios tenemos que estar, ¿cierto?, la venida del Señor preparado. No como estos hombres, ¿cierto?, que estaban, ¿cierto?, en aquel momento como los tiempos de Noé, que estaban, ¿cierto?, bebiéndose y casándose y dándose en casamiento solamente, que su mente se estaba olvidando de Dios, mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros también, a veces por problemas, por dificultades, mis hermanos, quizás decimos, no, 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 no voy a, no, ya no me dan ganas, mis hermanos, ya no siento ganas de buscar a Dios, ya no siento ganas, aún ni siquiera de comentar a lo mejor una predicación, aún de mandar un saludo, mis hermanos, a lo mejor hay desánimo, pero en esta tarde, ¿cierto?, el Señor le viene a decir, mis hermanos, que tome fuerza, ¿cierto?, que escuche la voz de Dios, porque el tiempo se acerca, mis hermanos, el tiempo se acerca, mis hermanos, aunque se burlen de usted, mis hermanos, aunque dice que muchos, ¿cierto?, muchos, ¿cierto?, le volverán la espalda al Señor, muchos negarán a Dios, mis hermanos, porque hoy día, ¿cierto?, muchos le han vuelto la espalda a nuestro Dios. eh, y no es cierto, se han vuelto, ¿no es cierto?, a los afanes, a las codicias de este mundo solamente, mis hermanos. Que el Señor, ¿no es cierto?, a través de esta palabra sea bendiciendo primeramente mi vida como su vida. Sabemos, mis hermanos, que también hay una promesa importante, mis hermanos, que Jehová Dios dio a Noé y que le dijo, ¿no es cierto?, que él ya no iba a destruir la tierra con agua, mis hermanos, que él ya no iba a venir, ¿cierto?, de esa manera. Qué terrible, mis hermanos, haber estado en esos momentos, mis hermanos, hombres, ¿cierto?, que quizás se creían, ¿no es cierto?, hombre, ¿no es cierto?, orgulloso, mis hermanos, que ya nada les podía pasar, pero sabemos que cuando Dios habla, mis hermanos, cuando Dios dice, viene esto, es porque así va a venir, mis hermanos. Cuando la palabra del Señor habla, cierto, de que Él viene, mis hermanos, es porque Él va a venir. Todo se está cumpliendo, mis hermanos. Todo lo que el Señor habla a través de la palabra del Señor, mis hermanos, se está cumpliendo. Hoy día muchos tarotistas, y yo lo quiero decir, mis hermanos, muchos tarotistas anuncian terremotos, anuncian pandemia, mis hermanos, anuncian hambre, anuncian muchas cosas, pero si lo vamos a la palabra, necesitamos esos tarotistas, mis hermanos, necesitamos esas personas. Si yo abro la Biblia y ahí en la Biblia está todo, mis hermanos, lo que viene, lo adelante, mis hermanos, ahí está todo los tiempos, ¿cierto?, que van a venir, los tiempos malos, mis hermanos, y también, ¿por qué no decirlo?, la esperanza para los hijos del Señor, porque si Dios, ¿no es cierto?, libró a esta familia de aquel diluvio, ¿cierto?, de que murieran allí ahogados, Dios también a nosotros y Dios lo está dando, ¿cierto?, una esperanza, ¿no es cierto?, lo está dando, diciéndolo, hijito, hoy, ¿cierto?, es el tiempo de que nosotros, ¿cierto?, estemos acercándolo cada día al Señor para que nuestras vidas no se pierdan, mis hermanos, porque el regalo más grande, mis hermanos, ¿no es cierto?, la salvación que lo ha dado. Todo esto va a perecer, mis hermanos, todo esto carne, todas estas cosas van a perecer, mis hermanos, pero la salvación de nuestra alma, mis hermanos, es incomparable el regalo que nos está dando nuestro Dios, mis hermanos. Quizás podemos decir, mis hermanos, que
el mundo se cansa, mis hermanos, porque la gente, mis hermanos, muchas veces quiere ver luego las cosas, mis hermanos. Pero hoy día podemos ver, mis hermanos, cómo hemos visto, ¿cierto?, que la gente está muriendo, la gente se desespera, ¿no es cierto? El Señor a través de su palabra, a través de sus profetas, también el Señor, ¿no es cierto?, lo venía anunciando, mis hermanos. Pero el Señor, ¿qué lo dice como hijo de Dios, ¿cierto?, que debemos estar preparados, ¿no es cierto? Aún dice la palabra del Señor como esta virgen, ¿no es cierto?, insensata. El Señor, ¿no es cierto?, lo sea bendiciendo a través de esta hora de su palabra, porque cuando el Señor promete algo también lo cumple. Que el Señor, ¿no es cierto?, los bendiga, porque dice mis hermanos en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, a la iglesia de la Odisea, ¿qué es lo que le dice, mis hermanos? Dice, eres un pobre, ¿cierto?, desnudo, mis hermanos, le dice así muchas veces estamos delante de la presencia del Señor y muchas veces, ¿no es cierto?, pensamos que estamos bien, pensamos, ¿no es cierto?, que estamos bien delante de la presencia del Señor, pero muchas veces no es así, mis hermanos. Muchas veces, ¿cierto? No es así, mis hermanos. En el versículo 17 del capítulo 3 dice, porque tú dices, yo soy rico y, y no tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que en mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y tu vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con el colirio para que veas, ¿cierto? Porque muchas veces pensamos que estamos bien, muchas veces, ¿no es cierto?, pensamos, mis hermanos, que estamos bien delante de la presencia del Señor, pero ante la presencia del Señor, ¿qué podemos ocultar, mis hermanos? ¿Qué podemos ocultarle al Señor, mis hermanos, si Él todo lo ve, Él todo lo conoce? Por eso el Señor, ¿no es cierto?, hoy día lo dice, ¿cierto?, que a través de la palabra del Señor podamos, ¿cierto?, limpiar nuestras vestiduras, mis hermanos, para estar, ¿no es cierto?, bien delante de la presencia, para que cuando Él venga, mis hermanos, lo vaya haciendo a su voluntad, mis hermanos. Eh, una hermosa palabra primeramente para mi vida, un nuevo año, mis hermanos, que quizás con muchos desafíos, quizás mis hermanos con muchas expectativas también en este año, sabiendo, cierto, que el Señor va a cumplir sus promesas, mis hermanos. Agradezco al Señor también, mis hermanos, hasta aquí voy a dejar de hablar de su palabra. Agradezco al Señor también en esta hora, mis hermanos, por el poder predicar, mis hermanos, de ella, porque también el año pasado lo pude hacer con la ayuda de Dios. Y que cada día, mis hermanos, el Señor le bendiga a cada uno de las familias, ¿cierto?, de la iglesia de Villalegre, de la congregación. Que en salud, primeramente, mis hermanos, que en su mesa siempre esté el alimento, mis hermanos, en cada uno de los hogares de mis hermanos. Y que las peticiones, ¿cierto?, de su corazón se las entreguen solamente al Señor, mis hermanos. Porque solamente el Señor conoce cada corazón, el Señor conoce cada hogar. Y sabemos, mis hermanos, que el día de mañana no los pertenece. Por lo tanto, tenemos que estar apercibidos de la gracia del Señor. El Señor en esta hora, ¿no es cierto?, lo sea bendiciendo a través de su palabra. Y también sea bendiciendo a mis hermanas profetas, mis hermanos. Que el Señor las ayude para que ellas tomen nuevas fuerzas, ¿no es cierto?, también para integrarse, ¿no es cierto?, hacer estos nuevos cultos. Que el Señor bendiga a mi hermana Vanessa, a mi hermana Rosa, a mi hermana Marta, a mi hermana Adela, a mi hermana Adela, ¿cierto?, a mi hermana Elizabeth, a nuestro pastor, ¿cierto?, a nuestra hermana Clara también, mis hermanos. El Señor los ayude también a ellos, ¿cierto?, también como parte, ¿cierto?, también de este cuerpo profético. El Señor también sea bendiciendo a todos, el directorio de la escuela dominical, también en la institución de donde yo pertenezco. Que el Señor también sea bendiciendo también a los niños. Y confiamos, ¿cierto?, en el Señor, que este año también, bueno, si no se puede, ¿no es cierto?, seguir haciendo cultos presenciales, vamos a tener que seguir con una modalidad. Y que el Señor nos dé la inteligencia también para poder hacer estudio a los niños, mis hermanos, para que ellos, ¿cierto?, no puedan, que ellos sigan, ¿cierto?, teniendo la enseñanza de la palabra del Señor. En esta hora, mis hermanos, voy a dar gracias por su palabra también, realizando una oración así también por los enfermos. Bueno, dentro del grupo del cuerpo profético a nivel nacional también se los pide mucho la oración por muchos de mis hermanos pastores, ¿cierto?, que están delicados de salud a nivel de misión. Sabemos que también hay vecinos, mis hermanos conocidos, que también, ¿cierto?, han sufrido esta enfermedad y muchos también a lo mejor están enfermos, están en agonía, ¿no es cierto? Hermanas, que el Señor también sea con sus vidas, mis hermanos.
Así que en esta hora vamos a realizar una oración en el nombre del Señor. Gracias, Padre, en esta hora. Te doy gracias por poder hablar de su palabra, Padre Celestial. Te doy gracias, bendito Dios, porque usted, Padre amado, amado de la fuerza, la fortaleza. Bendito Dios, mi Señor amado, sea con cada una de las familias de mi iglesia, mi Señor, con cada hogar, Padre amado, que pueda estar la salud, Señor, que pueda estar el alimento en cada hogar, mi Señor amado. Padre Celestial, te pido una bendición material también, mi Señor amado, para aquellos que han perdido su trabajo. Sea usted con cada uno de ellos, Padre Celestial. Sea usted también, bendito Dios, mi Señor Jesús amado, abriendo fuente de trabajo. Padre Celestial, te ruego, mi Señor, por nuestros pastores. Bendito Dios sea con nuestra hermana Clara, Señor. Bendito Dios, dándole la salud, la fuerza, Señor. A nuestra hermana Loísa también, mi Señor Jesús amado, nuestro pastor Jorge, a nuestro pastor Miguel, mi Señor, a todos los oficiales, Padre amado. Bendito Dios, para que este nuevo año, Señor, hay meta y propósito que sean cumplidas bajo su voluntad, mi Señor amado. Bendito Dios, Padre Celestial, que estemos afirmados en la roca que es Cristo Jesús, mi Señor amado. No lo deje, no lo abandone. Padre de la gloria, te ruego en esta hora también, mi Señor amado, que usted bendiga a los niños, Señor, librándolos, cuidándoles de toda enfermedad, a cada familia, mi Señor Jesús amado, en cada hogar, Padre Celestial. Te ruego, Señor, por los jóvenes, Señor amado, te ruego por los ancianos, Padre Celestial, bendito Salvador, yo en esta hora te pido también por la salud de cada uno de nuestros pastores, Señor, a nivel nacional, de nuestras pastoras que están enfermas. Vaya usted tomando una mirada de misericordia para su vida, mi Señor amado. Sabemos que usted tiene sanidad, Señor, medicina en abundancia, Padre Celestial. Bendito Dios, yo te ruego en esta hora, mi Señor Jesús amado, su bendición. Yo te ruego en esta hora, mi Señor Jesús amado, que usted vaya, bendito Dios, a la distancia también, mi Señor, allí en los hospitales. Padre Celestial, mi Señor Jesús amado, así también por nuestra misión, por el consejo directivo, Señor, por nuestros pastores de todo el país, mi Señor Jesús, para que puedan tomar, Señor, las decisiones correctas, mi Señor, guiado bajo tu Espíritu Santo. Bendito Dios, y en esta hora te pido, Señor Jesús amado, que usted guarde también nuestros hogares, Señor, de los robos, que usted guarde, Señor Jesús, los libre también aún de la delincuencia, Señor, de la mano asesina, Señor amado, en las calles, en todo lugar. Bendito Dios, porque sabemos, Padre amado, que cada día el hombre, Señor, la mente del hombre, Señor Jesús amado, bendito Dios, cada día maquina, Señor, cómo hacer el daño, cómo hacer el mal, pero que seamos guardados, librados, Padre amado. Yo te ruego por todo aquello, Señor Jesús amado, y así también por nuestro Chile, mi Señor Jesús, porque pedimos Chile para Cristo en esta generación, mi Señor amado. Bendígalo en esta hora, Padre Celestial. Yo te ruego, Señor Jesús amado, su bendición a través de todo el mundo, Señor. Cuántos padecen, Señor Jesús, cuántos están padeciendo hambre, Señor. Aquellos emigrantes, mi Señor amado, que llegan a nuestro país, Señor, buscando un refugio, buscando, Señor, el alimento, Padre amado. Tenga misericordia, Señor amado, bendito Salvador. En esta hora estamos en tus manos, Señor amado, confiando solamente en usted, porque usted es grande en amor y misericordia, porque usted está con sus brazos abiertos, mi Señor amado, para recibir a todo aquel que venga, mi Señor Jesús amado, con un corazón con Cristo y humillado también, mi Señor. Vaya a la distancia, obrando los enfermos, mi Señor amado. Vaya dando fuerza, Señor Jesús amado, a aquellas piernas, Señor, paralizadas, mi Señor, aquellos huesos, Señor, que están enfermos, Padre amado celestial, aquellos pulmones, bendito Dios, mi Señor, que no pueden respirar, aquellos, bendito Dios, mi Señor Jesús amado, Padre celestial, que están enfermos. Vaya, Señor, obrando en sanidad, Señor Jesús amado, bendito Salvador, porque suyo es el poder, suya es la autoridad, Padre celestial, para derramar sanidad, mi Señor. Aquellos que están en las Fuerzas Armadas, mi Señor, aquellos marinos, Señor, aquellos del ejército, carabineros, Señor amado, todo aquello, Padre celestial, está en su mano, porque allí también hay muchos de sus hijos, Señor amado, que se han guardado, que se han protegido, Señor Jesús amado. Yo te ruego, Señor, primeramente también que usted ponga un aliento, Señor, ese aliento de vida en cada familia, Señor, en cada hogar, en cada corazón, Padre celestial, para que podamos trabajar, Señor Jesús amado. En esta hora yo te ruego una bendición, Señor amado, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén, mi Señor Jesús. Bien, mis hermanos, hasta aquí, ¿no es cierto? He dejado este culto, mis hermanos, esperando que haya sido de bendición, mis hermanos.
y esperamos, ¿cierto?, verlo en otra oportunidad. Así que vamos a despedirlo, ¿cierto?, con tres glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.